Hola, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buen Veo que día. hay 6 presentes. ¿Qué tal? Qué puntualidad. Pero bueno, ya son las 8, así que arrancamos. Yo creo que esto queda grabado, así que el que no está conectado lo verá más tarde. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda de lo que hemos visto para poder aclararla? Así continuamos. Bueno, veo que hemos sido muy claros entonces. Hoy vamos a ver disposiciones testamentarias. Como vimos el otro día, esbozamos los tipos de testamentos. Estos testamentos van a tener, como hablamos la otra semana, en su contenido las disposiciones que conforman esta voluntad real y directa del testador. Las disposiciones pueden tener, como vimos el otro día, contenido patrimonial o extrapatrimonial y deben bastarse a sí mismas, deben ser claras, precisas, tratando nosotros como operadores jurídicos de que estas cláusulas no den lugar a ninguna interpretación posterior. Y poder cumplir así la verdadera voluntad del testador, que es lo que tiene como objeto el testamento cuando operamos nosotros. El artículo 2462 establece expresamente que las disposiciones pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales, como vimos el otro día. Ya no da lugar a ninguna disquisición jurídica, como teníamos en el 3606 y el 07 de Vélez, que ya están derogados, que hablaban de disposición de bienes, aunque podían tener contenido extrapatrimonial. También dijimos el otro día que las sucesiones podían tener diferimiento, una parte por testamento y otra parte por disposición de la ley. Y dentro de estas disposiciones testamentarias, que podían ser patrimoniales y extrapatrimoniales, los llamamientos, por ejemplo, en el patrimonial podíamos tener la institución de heredero universal, que era el llamamiento a la herencia, con vocación a todos los bienes de la herencia. Tenemos el heredero de cuota, en el que el instituido heredero es instituido en una fracción determinada. Tenemos los legados particulares, que es lo que vamos a ver hoy, que tienen como objeto una cosa concreta, no necesariamente cierta. Y también tenemos dentro de estas disposiciones testamentarias con contenido patrimonial, que creo que vieron la semana pasada, la constitución del fideicomiso testamentario. Todas estas figuras son, menos la del fideicomiso testamentario, que está poco vista porque creo que los operadores jurídicos no lo tenemos tan claro como para poder ofrecer. Todo esto lo vemos en los testamentos que ayudamos en su redacción. Pero también tenemos que tener en cuenta que estas disposiciones testamentarias que tienen contenido extrapatrimonial son bastante comunes. Recaen o pueden recaer sobre el reconocimiento de hijos. Es bastante común la designación de tutor en este tipo de instrumentos, la designación de curador, tutor para los hijos menores de edad y curador para los mayores, estableciendo pautas que puedan darle al juez, no en la tutela, pero sí en la curatela, pautas de quienes queremos que sean los curadores por ahí de nuestros hijos o quienes no queremos que sean. También podemos disponer en este contenido extrapatrimonial por el propio cuerpo, para que sea exhumado y sea entregado para la investigación o para lo que se nos ocurra que sea posible. Entonces estas disposiciones de contenido extrapatrimonial, que son comunes y cada vez son más comunes, también van a ser objeto de este contenido. Pero lo que nos ocupa hoy son los legados. Y los legados, como dice el programa, concepto,
El legado es una disposición testamentaria por la cual el testador realiza una atribución patrimonial a una persona determinada que puede ser humana o jurídica. Entonces vemos que quien es beneficiado en un legado se llama legatario. Y este legatario concurre a la sucesión como un adquirente a título singular. A diferencia de lo que vimos en los herederos instituidos que concurren con una vocación universal, aquí solo es a título singular. Los legados, como ya vimos hace 2 clases, son liberalidades. Y estas liberalidades deben ser cumplidas tanto por los herederos como por el albacea designado. Y estos deben asegurar el cumplimiento del legado y la subsistencia de este legado. Tenemos una figura que desapareció del Código Civil y Comercial, que dio lugar a mucha controversia, que era el legado de parte alícuota. El legado de parte alícuota, que ya no está en nuestro Código Civil y Comercial, estaba este sucesor, este legatario de parte alícuota, estaba entre la categoría del heredero de cuota y el legatario particular. Y la discusión era si este legatario era un sucesor a título singular o a título universal. Esto es importante por el tema del cumplimiento, la responsabilidad, la evicción y todo lo que vamos a ver. Pero bueno, tanto el heredero de cuota como el legatario de cuota tenían derecho a una parte alícuota de esta herencia. La diferencia es que el legatario no podía crecer en caso de que algún otro colegatario renuncie o no acepte. No responde ultravires, su responsabilidad está limitada a la cosa heredada. No tiene posesión de la herencia, a diferencia del heredero. No tiene acción de colación y la vocación, como vimos recién, está limitada a esa parte alícuota. En virtud de todo esto, y a disposiciones, a lo resuelto por doctrina y jurisprudencia, se entendió, por lo menos en los fundamentos del Código Civil y Comercial, de que esta figura daba más lugar a controversias que a soluciones, por lo tanto se eliminó. Pero bueno, vimos lo que son los legados, ahora vamos a ver qué son los legados particulares. Como vimos, los legados particulares son liberalidades. Estos legados transmiten al legatario derechos de propiedad. Derechos de propiedad, como vamos a ver en los legados particulares, en diferentes supuestos. El testador debe indicar en el testamento de manera clara y precisa el objeto que integra cada legado. Y esta decisión del contenido de cada legado no puede quedar nunca a decisión de un tercero. Siempre tiene que ser la decisión, la voluntad real y concreta del testador, así lo establece el artículo 2495. El legatario nunca responde con su patrimonio por las deudas del causante. Esta es una diferencia con el heredero. Entonces, nunca responde patrimonialmente por las deudas del causante. Como establece el programa, las diferencias con otras figuras. La diferencia entre el legado y la donación es, en similitud, ambas son liberalidades. La donación es un contrato bilateral entre vivos, siendo el legado un acto unilateral por medio de un testamento cuyo objeto va a ser cumplido después de la muerte del testador. Es unilateral y personalísimo. La donación tiene efectos entre las partes desde el mismo acto de su instrumentación en el contrato. La donación, en principio, es irrevocable. El legado
hecho en un testamento, vimos que es eminentemente revocable en cualquier momento hasta la muerte del causante. Perdón. La diferencia entre la liberalidad y el cargo, que podría ser otra figura similar, es que el cargo siempre es accesorio y debe ser cumplido por quien está afectado, mientras que el legado debe ser cumplido por todos los herederos. El 2494, recién vimos, el 2494 establece que el heredero debe cumplir con los legados. Es tanto el heredero como el albacea testamentario, que es una figura que seguramente van a ver más adelante, que está al final de este libro, que es la persona que va a ser designada por el testador para el cumplimiento de todas las cargas, legados y todos los efectos de la sucesión. Siguiendo la lógica del libro de texto por el que estoy siguiendo el programa, los sujetos del legado van a ser tres. El testador, que es quien le otorga el testamento mediante este acto de disposición, en un testamento, como vimos, que puede ser hológrafo o por acto público. El heredero, quien tiene la obligación de cumplir los legados, y puede estar el legatario, que es el beneficiario de este legado, que es la persona designada en el testamento, que debe estar designado de manera clara, que no debe dar lugar a ninguna mala interpretación. ¿Quiénes pueden ser los legatarios? Como vimos en la primera clase, de acuerdo al 2279, repasemos la capacidad para heredar. Los invito a que relean el 2279. ¿Cuál va a ser el objeto del legado? El objeto del legado pueden ser todos los bienes que están en el patrimonio del testador, todos los bienes que están en el comercio, o todos los bienes que existan, pero que todavía, o todos los bienes que todavía no existan, pero que van a existir al momento de la muerte del testador. El objeto del legado está compuesto entonces, como vemos, de bienes. Estos bienes también son cosas y derechos que tienen contenido patrimonial. El 2495 establece, cuando existe una cosa determinada, la manera en la que la debemos designar. Pero bueno, yendo al programa y al Código Civil, tenemos diferentes tipos de legados. Son un montón, vamos a ir viendo o tratando de verlos. Si ustedes tienen el código, vayan siguiéndome, porque si no podemos estar hasta mañana. Pero bueno, los vamos a clasificar de la siguiente manera. El legado más común es el legado de cosa cierta. Está en el artículo 2499 y se trata de legados de cosas materiales, ciertas y determinadas. Están en el patrimonio del testador, tiene que estar específicamente individualizada, tiene que saberse que, bueno, si esta cosa, por ejemplo, la casa de veraneo en Mar del Plata, el auto o la moto o lo que tenga como objeto este legado, va a generar gastos desde la muerte del testador, o sea, desde la muerte del causante hasta la efectiva entrega. Entonces se debe establecer, se puede establecer o se puede sugerir quién paga estos gastos. En caso de que nada diga, los gastos de entrega siempre van a estar a cargo de la sucesión, van a ser pagados por el heredero o el albacea, quienes son los que lo tienen que conservar y entregar en condiciones. El legado de cosa ajena está en el artículo 2507. Estos legados, en principio, están prohibidos, porque vimos que los legados tienen que ser cosas que estén dentro del patrimonio del testador. En principio, este legado no es válido, pero establece el 2507 3 excepciones. Que el testador adquiera la cosa luego de realizar el legado,
O sea que cuando realiza el legado no está dentro de su patrimonio, pero dentro de su vida sí lo adquiere y está dentro de su patrimonio. Cuando el testador impone al heredero la obligación de adquirir esa cosa, si no la adquiere, esa disposición es nula. Y la tercera excepción es que si antes de la apertura de la sucesión el legatario adquiere la cosa, la moto, adquiere esa moto previamente a la apertura de la sucesión, lo que se le debe, en vez de la entrega de la cosa, es el valor de esa cosa. Esas serían las tres excepciones. Otro de los legados es cuando se lega un bien que está en condominio. El testador tiene una parte alícuota de la cosa que lega. Este legado lo que nos dice es que no es el único propietario. Entonces, si esa cosa no se le adjudica esa parte indivisa que tiene el testador no se le adjudica el resto de las partes indivisas antes del cumplimiento del legado, lo que se le debe al legatario no es la cosa propiamente dicha, sino el valor proporcional de esa cosa. Esto está en el artículo 2508. Otro legado que no es tan común es el legado de cosa futura. El legado de cosa futura es cuando el causante lega una cosa que no está en su patrimonio, pero que se va a incorporar antes de su fallecimiento. Si la cosa no existe, por ejemplo, si la cosa no llega a existir y no existe culpa del heredero, esta cláusula carece de valor jurídico y al no tener objeto, esta disposición no se cumple. Ustedes deben estar pensando qué significa un legado de cosa futura. Por ahí lo que significa, que puede ser bastante común en el campo, es el legado de los frutos de una cosecha, de 3 cosechas. Si por alguna causa esa cosecha no llega a existir, pero que no sea por culpa del heredero, esa cláusula, o sea, esa disposición se tiene por no realizar. El 2500 establece otro legado, que es el legado de cosa grabada. Si lo que se lega al legatario es una cosa que tiene un gravamen preexistente, por ejemplo, una hipoteca, no es obligación del heredero liberarla, sino que es una carga del legatario. Acá lo que tenemos, si hay una cosa que se entrega que está grabada, el legatario va a recibir como límite el valor de la cosa legada. O sea, a ver si te puedo dar un ejemplo. Si por ejemplo recibo una cosa que tiene una hipoteca por 10.000 pesos, el legatario, para poder hacerse de la cosa, tendrá que cumplir con ese gravamen, pero no es una carga del heredero, sino que es del legatario. Y el límite es el valor de la cosa legada. A ver. Tenemos otro legado que está en el 2502, que es el legado de género. Es cuando el objeto legado no está determinado, o está determinado pero genéricamente, y todavía no está en el patrimonio del testador. No se transmite el derecho de propiedad como si fuera una cosa, sino que se transmite un crédito. La calidad debe ser, en caso de que nada diga, ni la mejor ni la peor, debe ser la media, salvo que el testador haya establecido una calidad determinada. En caso de que nada diga el testamento también, el que elige la calidad de la cosa que se va a entregar es el heredero. Aquí nos remite la ley a el cumplimiento de las obligaciones de dar cosa cierta, que es el artículo 762, nos vamos al libro 2.
Otro legado del 2503 es el legado de dar cosa fungible o de cantidad. Por ejemplo, en el legado se va a determinar qué cantidad, qué peso o qué medida se va a entregar de determinado producto al legatario. Aquí las normas son iguales a las de género y el testador, en caso de que no determine la calidad, por ejemplo, 500 quintales de trigo, si no determina la calidad, si no lo establece quién es el que va a elegir esa calidad de la cosa a entregar, vamos a remitir a la elección por parte del heredero, que debe ser quien cumpla este legado. Saben que son las cosas fungibles, ¿verdad? Son las cosas que un individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie. Esto lo vamos a entender ahora con el legado de dar sumas de dinero. En este legado, también el dinero es una cosa fungible, las disposiciones son las del 2503. Y bueno, a ver, si no se cumple, lo que vamos a tener es la obligación de, el legatario lo que va a tener es la obligación de la exigencia de un crédito, en este caso de un crédito en dinero, y nos remite a las normas del artículo 768 del Código Civil, obligación de dar suma de dinero, libro 2 del mismo código. Otras vieron que ahora se va complicando. Es el legado de dar un objeto alternativo. Está también en el 2503, y es cuando el legatario tiene la opción de elegir entre dos o más objetos. Remite también a las normas de las obligaciones alternativas del artículo 780 del Código Civil y Comercial, y la elección puede ser tanto del heredero como del legatario. Esto debe estar determinado en la cláusula del legado. Si nada dice, va a elegir el heredero. Y bueno, ejemplos puede haber varios, pero por ejemplo, el testador lega al legatario el fruto de la renta de un campo o de un local por un plazo determinado. O de varios locales por un plazo determinado, y esa elección, como vimos recién, lo importante de la redacción de la cláusula es establecer quién es el que va a establecer esa elección, si el legatario o el heredero. Si nada dice, el heredero. Si nada dice, nos remitimos a las normas del 2502 que vimos hace un ratito, se va a tener a la media, ni a la más cara ni a la más barata. Un legado que sí es bastante común, o por lo menos yo lo he visto varias veces en esta escribanía, es el legado de derechos reales. Esto es así, por lo que dice el código y el libro. El testador puede constituir en testamento un legado a favor del legatario con relación al usufructo, uso y habitación, que son derechos reales de garantía, siempre y cuando el bien inmueble, o el bien, perdón, no vamos a hablar de inmuebles, del bien que se quiere dar con este derecho de uso, esté en poder del testador. Si el testador es el sujeto, por ejemplo, el quien goza de este uso, de este usufructo de esta habitación, por las normas generales de los derechos reales, sabemos que al momento de la muerte del testador, esos derechos de uso, usufructo o habitación se extinguen con el fallecimiento del testador. Por lo tanto, si él es usufructuario, usuario o habitador de un inmueble, este derecho real se extingue con su fallecimiento, por lo tanto no se puede transmitir.
pero sí se puede constituir cuando él es titular del dominio pleno de un inmueble. Bueno, otro legado, legado de derechos creditorios o liberatorios. En esta cláusula del testamento se puede legar un crédito y también se puede legar que a la muerte del testador esa obligación que tiene el legatario se extinga. Por ejemplo, se puede legar un crédito, pero también se puede legar la obligación, o sea, la extinción del cumplimiento de un crédito. Por ejemplo, el legatario sea deudor del testador, con el fallecimiento el testador puede disponer que ese crédito se extingue, por lo tanto lo libera. También puede ser un legado al acreedor. Por ejemplo, el testador en una cláusula testamentaria es acreedor, perdón, es deudor. Dice, el legado que realiza el testador al acreedor no se imputa al pago de la deuda, salvo que lo pacte expresamente. Este es el 2506. Acá es cuando el testador es deudor de alguien. 2510, legado de pago periódico. El 2510 yo les sugiero que lo lean con el 2509, que es el legado de alimentos, y por ahí es la parte más común en el que podemos ver este tipo de disposición. El legado de pago periódico es cuando por esta cláusula se impone al heredero la obligación de pagar y cumplir, por ejemplo, una renta vitalicia, que puede establecer que mientras viva fulano de tal, le pague una renta vitalicia de 20.000 pesos mensuales, indexados o actualizados de acuerdo a determinada cláusula que no sea violatoria a las disposiciones de la ley. El 2509, que está antes, impone el legado de alimentos, que puede ser cuando el testador dispone este legado, que también es una prestación periódica, que puede ser hasta la mayoría de edad de una persona determinada, por ejemplo el nieto o del hijo del vecino hasta que se reciba de médico, o del nieto hasta que termine la secundaria o hasta que termine una carrera universitaria, con un plazo máximo, que implica que en este legado de alimentos ya no es como el 2510, que es una prestación periódica en dinero, sino que el legado de alimentos es mucho más amplio. Impone no solo la entrega por ahí de dinero, sino los alimentos se entienden que pueden ser la vestimenta, libros, estudio, participar en determinado ambiente social, una vida de club, etcétera, que hagan que vivienda, que hagan que esta persona pueda desarrollarse, se instruya en todo lo que implica la dación de un alimento. Y acá es clave establecer hasta qué momento esta prestación periódica o de alimentos va a ser prestada. Esto muchas veces lo vemos, aunque no es muy común, en la creación, para estos casos, del fideicomiso testamentario. Otro legado es la determinación del lugar, el 2504. Si ustedes lo leen, por ahí no es muy claro, pero con el ejemplo que les voy a dar, después lo vamos a ver. Y esto sí es bastante común. El 25 es cuando, con determinación del lugar, yo me imagino, por ejemplo, la existencia de una caja de seguridad. Y en el legado diga, lego a María el contenido existente en la caja de seguridad 18 del Banco Francés de tal sucursal. Puede ser que al momento de la apertura y que el heredero haga entrega del contenido de este testamento, esa caja de seguridad esté vacía,
o esa caja de seguridad tenga más de lo que se pactó entregar, por ejemplo, Lego $100.000 que se encuentran en la caja de seguridad tal de tal banco, y cuando van en la caja de seguridad hay $200.000. Bueno, lo que se le debe entregar a María es lo que dispone el legado. Puede ser que no haya nada, o que haya menos. Entonces el 2504 establece, si hay menos de lo indicado, se da por cumplido. Si hay más de lo indicado, concurre hasta lo que se estableció. Y si no hay nada, no se debe nada. ¿Estamos hasta acá? Bueno, esto más o menos son todos los legados que tenemos en el código, que son como 14 o 15. Y después se establece la norma, las diferentes normas que podemos ir charlando rápidamente, que yo creo que ustedes vieron la semana pasada, es ¿en qué momento se adquiere el legado? El 2496 establece que este llamamiento se constituye desde la muerte del causante, cuando tratamos de cosas ciertas y determinadas, o desde que se puede cumplir con el cargo por el heredero, cuando son en valor. Pero cuando es de cosa cierta, ese llamamiento es desde el mismo momento de la muerte, como reza el 2277. Entonces, si es cosa cierta desde la muerte, si es cosa indeterminado fungible, que es un crédito, desde la tradición, desde que se hace entrega real y efectiva de esa cosa. Después tenemos, bueno, cuando se acepta este legado, el 2521 y el 2522 establecen que este legado, una vez que se acepta de manera irrevocable, y hasta que el legado no se acepta, el legatario puede renunciar a ese legado, puede ser intimado a aceptar bajo pena de tenerlo por renunciado, si existe, por ejemplo, un acreedor que quiere ejecutar parte de la herencia para satisfacer su crédito. Entonces, si ve que el legatario es remiso, lo puede intimar bajo apercibimiento de tenerlo por renunciado. Como vimos tantas veces en este ratito, el que está obligado a entregar el legado es el heredero o el albacea testamentario. Y como vimos, el momento de la entrega del legado es cuando son cosas ciertas a partir de la muerte, y si no se entrega, aquí corren los tiempos de la prescripción adquisitiva 20-añal, con todo lo que tiene el 1901, que es la sucesión de cadena de posesiones. Pero bueno, cuando estamos hablando de cosa cierta, el plazo empieza a cumplir desde la muerte del causante, y tenemos los plazos de la prescripción adquisitiva. Y cuando estamos tratando de créditos, si este crédito no se entrega nunca, desde que es posible su entrega, comienzan a regir los plazos del 2560, que es el plazo de 5 años. Si vencidos esos 5 años, el legatario nunca reclama su crédito, este caduca, prescribe. Bueno, ¿dónde se entrega el legado? Si estamos hablando de cosas ciertas y determinadas, en el lugar en que se encuentran esas cosas ciertas y determinadas. Si no, el resto de los legados, cuando hablamos de valor, en el domicilio del testador, que es el deudor, quien debe cumplir, es el heredero o el albacea. ¿Cómo se pagan los gastos de entrega? Los gastos de entrega, si son los gastos de entrega, ¿qué son? Conservación, gastos y honorarios, cargas de la sucesión, todo esto lo paga la sucesión, salvo pacto en contrario que se establezca en el testamento y que el legatario podrá o no aceptar de acuerdo a lo que le convenga. Pero bueno, para dar cumplimiento con el programa, la responsabilidad del heredero trata lo siguiente, lo tenemos en el 2317 y en el 2320.
La responsabilidad del heredero sigue el régimen, como vimos hace un ratito, de las obligaciones en general. La cosa legada que está efectivamente determinada o que se puede determinar, responde de la siguiente manera. Si la cosa es divisible, responden los herederos cada uno de acuerdo a la parte que tenga en esa, la parte alícuota que tenga en esa división, en esa partición. Si la cosa es indivisible, responden los herederos solidariamente con el pago del legado. ¿Qué pasa si la sucesión no es solvente? Tiene deudas, o tiene más deudas de la que podemos determinar con los bienes que tenemos en el acervo hereditario, en el haber relicto. El 2358 establece el orden de pago de los legados y dice: ¿cómo se pagan estos legados? Una vez pagadas las deudas, van a pagarse los legados. Los que tengan preferencia en el testamento van a pagarse primero. Los que son de cosa cierta y determinada van a pagarse luego. Y los demás legados, si son de la misma categoría, van a ser cobrados a prorrata. Y acá empieza en este orden, porque si tenemos una sucesión solvente, no se discute, se paga, se divide, se cumple con las cláusulas del testamento. Si tenemos una sucesión que no es solvente, vamos a tener que cumplir con el régimen del orden de pago de los legados y nos vamos a ir al 2452, que es la acción de reducción si, por ejemplo, por el cumplimiento de los legados, se alterará la legítima hereditaria. Aquí sí vamos a tener una acción de reducción. Después, bueno, el resto ya lo vieron, cómo responde el legatario por las deudas del causante, es esto de la sucesión solvente o insolvente. Y pasamos al último punto de esta clase de hoy, que es muy interesante porque los voy a llevar de vuelta a Civil 1. Dice ineficacia del testamento o de las disposiciones testamentarias, nulidad. Bueno, lo pide el programa, pero para poder hablar de este punto y de cómo queda redactado en el Código Civil y Comercial, tenemos que hacer un poquito de breve historia. A partir de la reforma del 1 de agosto del 2015, en el libro primero, en la parte general, que trata de personas, de todos los actos jurídicos y de la ineficacia de los actos jurídicos, queda ordenado en este libro, a partir del artículo 380, 382, todo el régimen de nulidades. En el régimen anterior de Vélez, teníamos estas normas de nulidades del acto jurídico dispersas por todo el Código Civil. Por lo tanto, cuando vimos Civil 1 hace muchísimos años, no llegábamos a entender cabalmente la nulidad como está expresada ahora. Entonces, durante la vigencia del Código, con relación a los efectos de las nulidades, se hablaba de nulidad o de inexistencia del acto jurídico. La inexistencia estaba basada en las doctrinas del derecho francés, donde se entendía que el acto que no cumplía esos efectos no existía, era inexistente. Entonces teníamos la verdad que, yo particularmente, no llegaba a comprender bien la diferencia entre ineficacia y nulidad, y dentro de la nulidad, la nulidad y la inexistencia. Por ejemplo, la nulidad es cuando, recapitulo, nosotros vimos la semana pasada que el testamento era un acto jurídico unilateral, formal, solemne. Entonces,
La falta de algún requisito al otorgar el acto hacía que este testamento sea nulo. La doctrina francesa establecía que la falta de un requisito esencial al otorgamiento del acto hacía a este acto inexistente. Por ahí para los civilistas era mucho más claro la diferencia entre inexistencia de un requisito cualquiera o de un requisito esencial. Más cuando tratamos de estos requisitos que hacen a la forma y solemnidad del acto, que hacen que si no se cumplen, el testamento sea nulo. Pero bueno, esta discusión que dice supuestos de testamentos inexistentes, su distinción con la nulidad, ya está superada porque lo tenemos ordenado en el Código Civil y Comercial. El libro primero, a partir del artículo 382, ordena los actos ineficaces como nulos o inoponibles. A todos los actos jurídicos que están regulados en el Código Civil y Comercial, que tienen una parte general en el libro primero, y en el libro quinto tenemos una parte especial con el testamento como acto jurídico formal y solemne. El 2463 establece las reglas para que los actos jurídicos se aplican a los testamentos. ¿Y qué quiere decir el 2463? Que los testamentos son actos jurídicos y que sus normas son las de los actos jurídicos y nos remite al libro primero, al 382 en adelante. Y el 2467 establece todos los supuestos de nulidad del testamento. Si ustedes estudian por el libro de texto que veo que están estudiando por las consultas que me han hecho un par de compañeros de ustedes, y ahora lo tengo que encontrar. A ver. Ahí está. Hay un cuadro bastante completo de 2467 que establece los supuestos que los divide de la siguiente, o sea, los divide de la siguiente forma. Están todos los supuestos del 2467, pero ordenados. Establece, por violar una prohibición legal, los supuestos del 2465 y del 2483, ¿cuándo se viola una prohibición legal? Cuando se realiza un testamento conjunto, el matrimonio, ambos realizan un testamento donde dejan todos sus bienes, presentes y futuros, en caso de fallecimiento a ellos recíprocamente, y el último a un sobrino, al vecino que los cuida. Vimos que el acto jurídico testamento es unipersonal, en caso de que sea conjunto es nulo. Cuando el testamento es realizado por medio de un apoderado, también es nulo porque vimos que es personalísimo, no se puede hacer por medio de apoderados. Cuando el testamento no se basta a sí mismo, cuando existen disposiciones a favor de personas que no pueden suceder, que son las inhabilidades que vimos el otro día, por ejemplo el albacea, el escribano, etc. O personas interpuestas. Estas disposiciones, uy, ya, se me borró, no los veo, a ver ahí. No sé qué toqué. Opa. ¿Ustedes me escuchan o me ven? Sí, profesor, se escucha. Ahí estamos. Hola, Natalia. Entonces, cuando viola una prohibición legal, 2465, 2483, son solo estos supuestos. Testamento conjunto por apoderado, cuando no se basta a sí mismo, o cuando hay disposiciones a favor de personas inhábiles o que no están
habilitadas para suceder. Otra de las categorías es por defecto de forma, cuando no existe la forma impuesta en el hológrafo en el 2477 o en el testamento por acto público del 2479. Cuando falta alguna de las formas impuestas. La otra categoría de nulidad del testamento es por cuestiones relacionadas a la capacidad del testador. Es cuando el testador ha perdido la razón, cuando el testador es incapaz, cuando existen limitaciones en la comunicación, esto también tiene sus excepciones, o cuando el testador es menor de edad, del 2464. Entonces, cuando existen cuestiones relacionadas a la capacidad del testador, que es la mayoría de las impugnaciones que se ven cuando una persona dice, no, pero me dejó afuera y yo era su sobrino preferido, así que seguramente el tío estaba incapacitado, no sabía qué hacía, le captaron la voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en caso de que se compruebe, y lo debe comprobar la persona que impugna el testamento por falta de capacidad, entendiendo y recordando que este paradigma de la capacidad cambió y la persona siempre se entiende que es capaz, la persona, aunque tenga como... aunque tenga una sentencia que restrinja su capacidad, si él testa estando en un intervalo lúcido, acreditado en el testamento, para eso también están los testigos, el testamento es válido. Otro de los supuestos de nulidad del testamento es por los casos que nosotros, esto es genérico para todos los actos jurídicos, que es el error, el dolo o la violencia, que son vicios del consentimiento que puede tener el testador y nos remite a las normas de la parte general. Y la última es la nulidad por indeterminación del beneficiario. Salvo supuestos de determinación legal que están en el 2485, la determinación del heredero y del legatario debe ser precisa. Bueno, estos casos del 2467 que nos remiten al 2464, al 2465, al 2477, 79 y 83, son todos los casos de nulidad del testamento y así daríamos por cumplido el último punto de esta clase. Veo que hay nada más que 6 presentes conmigo, me parece, así que si tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido, alguna duda, espero que me la digan. Para mí quedó claro todo, no tengo ninguna duda, no sé mis compañeras. Para mí también quedó todo claro, profesor. Bueno, me alegro. Igualmente, ustedes tienen el chat, cualquier consulta la pueden hacer, cualquier texto que necesiten nos lo pueden pedir. Estamos a su disposición. El lunes que viene ya es mi última clase y voy a hablar, perdón, ya les digo por si quieren ir leyendo, es la clase 12, petición de herencia, responsabilidad de los herederos, administración extrajudicial de la indivisión e indivisión forzosa. Si ustedes quieren ir leyendo anticipadamente para ir viendo, porque es medio larguita la clase, pero bueno, cualquier duda a su disposición y bueno, nos vemos la semana que viene. Buena semana. Adiós. Igualmente, hasta luego, gracias.